Ok, entonces si ya abrieron el Navigator y lanzaron el notebook de Jupyter, abran uno nuevo. Vamos a trabajar en un notebook nuevo y vamos a guardarlo de una vez. Eh, lo que vamos a hacer hoy es algo de notaciones. Entonces vamos a ponerle este, notaciones puntuales de un nucleótido por otro. ¿Qué es lo que vamos a ver? Nada más le pongo el identificador del grupo. De una vez podemos ponerle aquí eh, el encabezado, entonces cambio acá Markdown en la primera celda. Este, pues igual vamos a ponerle mutaciones puntuales. Autor y la wea, ¿no? Okay. Bien, entonces vamos a trabajar con el conjunto de colones que teníamos, que hicimos hace 2 clases, creo. Pero bueno, vamos a escribirlo otra vez, aunque lo pueden copiar y pegar del otro notebook si es que lo tienen, pero creo que es mejor hacerlo todo desde el principio. Entonces primero necesitamos una variable donde tengamos las bases. Vamos a poner, define el conjunto de bases. Este, vamos a ponerle como una tira o cuerda. Si tira se escucha mejor. Es esto que les decía que revisaran de lo que se conoce como una string, ¿no? En Python y en otros lenguajes de programación. Es simplemente una tira de caracteres, un conjunto de caracteres que en Python difiere un poco del vector como lo manejábamos en R, porque en Python esto es nada más para caracteres, mientras que un vector, pues las entradas de un vector pueden ser cualquier cosa, números o caracteres. Entonces vamos a ponerlo así. Simplemente necesitamos, para definir una tira en Python, si revisaron lo que les había puesto ahí en Ubico, simplemente ponen entre comillas todos los elementos de la tira o del string. Entonces aquí vamos a poner entre comillas las 4 bases, ¿no? TCAG. De una vez lo ponemos así con mayúsculas y lo evaluamos, ¿no? A esto le damos el, el nombre de bases. Y luego podemos crear los 64 codones. Acuérdense, simplemente tomamos todas las combinaciones posibles de 3 elementos de esta tira, que también ya lo habíamos hecho. Vamos a escribirlo otra vez. 64 codones. Bueno, vamos a ponerle de codones, ¿no? Ya sabemos que son 64. Esto creo que lo habíamos puesto así, codones. Y lo podemos hacer, aún hay varias formas de hacerlo. Vamos a hacerlo con 3 for, ¿no? O sea, le ponemos que nos dé simplemente la suma de 3 índices, donde cada índice corra sobre nuestra tira de bases. Entonces le ponemos ij más k para, aquí es for, y cada uno de estos índices lo hacemos que corra en esto que acabamos de crear de bases. ¿Okay? Y todo esto lo podremos poner en una sola línea, nada más lo puse así hacia abajo para que sea más fácil leer.
¿sí? Pues ahí se ve mejor. Y ya está. Lo podemos checar. Ahí están todos los codones. Checamos que sean 64. Con len. Y listo. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es nada más. Hay distintos tipos de mutaciones puntuales, ¿no? Sí, incluso las podemos, bueno, se clasifican. Una primera clasificación es en las transversales y las translacionales, creo que son. Pero ahorita nada más nos vamos a fijar en aquellas mutaciones que nos llevan a que un codón cambie a un codón de terminación o un codón de stop, ¿ok? Entonces, de todas estas 64, vamos a ver cada uno de estos codones, en principio, puede mutar en cualquiera de sus tres elementos en otra de las bases, ¿no? Eso es lo que sería una mutación puntual, o sea, simplemente sustituir una base por otra. Entonces, vamos a ver primero cuántos obtenemos perdón, si eh, cambiamos, por ejemplo, esta que es el TTT. Aquí vamos a cambiar la T, por ejemplo, la primera T podría cambiar por una C o por una G o por una A. Si cambia por una T, pues eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y así el segundo elemento y así el tercer elemento, ¿no? Entonces hay muchas posibilidades. Y de todas esas nos vamos a quedar con aquellas que nos llevan a que el codón cambie a un codón de terminación. Entonces, primero de este conjunto de 64 codones, vamos a quitar los que son los codones de stop, que los pueden checar ahí en el código genético. Bueno, ahorita no he cargado los paquetes de BioPython, pero lo pueden checar. ¿Cuáles son? Son el TAA, TAG y TGA, ¿no? Entonces vamos a quitar esos del conjunto de codones. Los codones de stop del conjunto. Entonces aquí simplemente ya tenemos nuestra variable donde están los codones, se llama codons, y le aplicamos una función con el punto, como es usual en Python, que se llama simplemente remove, y hace justo lo que dice su nombre, nos quita el elemento que pongamos ahí del conjunto, ¿no? Entonces lo vamos a poner que nos quite, y pónganlo entre comillas, el TAA, el TAG y el TGA, ¿ok? Bueno, ahí están. Entonces ya tenemos nada más 61 elementos, ¿no? Debemos tener ahí nuestra variable de codones. Ahí está. Y estos tres que son los de stop, vamos a guardarlos en su propio conjunto, en su propia variable, para usarlos después. Vamos a necesitar compararlos con estos tres, ¿no? Entonces vamos a crear otra que sea una variable de tres elementos que sean estos codones de stop, ¿no? Vamos a poner así conjunto de codones de stop. Y le podemos poner cualquier nombre, voy a poner S de stop y codons, ¿no? Nada más para que no sea tan largo y que a la vez sea algo descriptivo, ¿no? Bueno, fíjense acá, cuando creamos lo hicimos como vector, ¿no? Aquí las bases es como una tira, entonces tenemos estos elementos del string
Luego acá este sí lo creamos como vector, pero cada elemento es a su vez una tira, ¿no? Están entre comillas cada elemento de este conjunto. Entonces este vamos a hacerlo igual con un vector, no con una tira. Entonces le ponemos los corchetes cuadrados y escribimos entre comillas cada elemento, ¿no? El TA separados por coma. Esto es lo que les decía que checaban también, que es lo que se conoce como una lista, ¿no? O sea, estamos creando una lista con los codones de stop. Bueno, yo le digo vector, pero creo que el nombre más adecuado es lista. G y PGA. ¿Okay? Y ya está. Entonces nuestra lista de los codones de stop. Y tenemos acá los otros, los 61, que no son de stop, ¿no? Bueno, fíjense. Eh, ahora, esta la crea así, la creamos así como una tira, las bases, para que todos los elementos nos quedaran como una tira, porque de aquí, luego cada una de estas tenemos que convertirla en lista y sustituir cada uno de sus elementos por las otras tres posibilidades, ¿ok? Con eso vamos a simular una mutación puntual, justamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero lo estamos así para que cada codón sea aquí un elemento, sea como un elemento de la lista. Cada elemento de la lista es una tira, pero para simular la mutación puntual, ahora tenemos que extraer una de estas tiras de la lista de codones y sustituir cada una de las letras por las otras tres posibilidades. Entonces, por ejemplo, eh, si esto lo ponemos como lista, por ejemplo, vamos a poner list. Vamos a tomar un elemento de nuestra variable de codones. Damos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el elemento 7. O sea, acuérdense que empezamos desde la numeración desde el 0, ¿no? Entonces, si aquí le pongo un 6, este va a ser el elemento 7 en nuestra lista de codones. ¿Okay? Sería, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí estoy tomando el TCA, lo convierto en lista y me separa las letras. Si evalúo esto de acá, ahí está, ¿no? Entonces ahora lo tengo como TCA. Entonces la idea es que podamos tomar cada una de estos elementos ahora de una lista y, por ejemplo, hacer la sustitución de T por las otras tres posibilidades, que son C, A y G, ¿no? La C la tendríamos que sustituir por las otras tres posibilidades, que serían A, T y G, y así, ¿no? Entonces, de este único codón, pues vamos a obtener 9 posibilidades más, ¿no? 3 de cada uno de estos elementos. Entonces, esas serían todas las posibles mutaciones puntuales para este codón. Y luego solo tenemos que hacer para los 61 codones y tendríamos todas las mutaciones puntuales posibles, ¿no? Que no necesariamente eso tendría que suceder biológicamente, ¿no? Pero esas serían todas las posibilidades que habría, ¿no? Y después vemos de todas esas cuáles nos llevan a que ese codón cambie uno de estos tres. Esa es la idea general, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí primero? Eh, vamos a hacer justo eso que les dije. Entonces, primero vamos a poner un ejemplo para uno solo de estos codones y luego ya vemos cómo lo generalizamos, ¿no? Entonces, vamos a ponerle ejemplo de cómo sustituir una base, ¿ok? Y esto pues es para simular justo una mutación puntual, ¿no?
Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestro elemento, el codón con el que estamos trabajando, que como les decía está como una tira, convertirlo en una lista, ¿no? Justo como hicimos aquí. Entonces vamos a trabajar con este mismo elemento. Y a esto pues le podemos asociar un nombre para no estar escribiendo todo esto todo el tiempo y que le podamos aplicar una función de manera más sencilla. Entonces lo voy a poner igual lista, ¿no? Que es medio redundante, pero uh, justo a esto, ¿no? A la conversión del codón 7 en este caso en una lista. Luego tendríamos que quitar, por ejemplo, vamos a hacerlo ahorita para el primer elemento del codón, o sea, para la T, tendríamos que quitar esta T de la lista, ¿no? Justo como lo hicimos para los codones de stop. Entonces, ya que definí mi variable lista, le aplico la función remove. Y aquí para hacerlo en general, o sea, podría poner que nos quite la T, ¿no? Ya sabemos que el primer elemento es una T, pero para hacerlo en general, pues vamos a ponerle simplemente el primer elemento de nuestra variable lista. Entonces le ponemos lista y el primer elemento es el 0, acuérdense. ¿Okay? Y así ya no importa si estamos trabajando con el 7 o el 1 o el que sea. Con esto le vamos a indicar que nos quite el primer elemento, cualquiera que sea, ¿no? Y luego tendríamos que ponerle que inserte otro elemento de las bases que no sea este mismo, ¿no? Si no, no tendría ningún caso. Y entonces, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a verlo con un ejemplo en particular y ahorita vemos cómo lo generalizamos. Entonces ya quitamos el primer elemento y luego para decirle que ponga otro ahí, la función se llama insert, justamente. Entonces también se la aplicamos con el punto. Y le decimos que en la posición 1, que está asociada con el número 0, inserte la letra G. ¿Okay? O sea, vamos a cambiar la T por una G. Y luego podemos pedirle que nos imprima el resultado, más para ver que todo esté bien. Entonces le ponemos print, ponemos unas comillas sin nada dentro, o sea, nada más para que nos junte otra vez lo que teníamos en la lista. Le ponemos punto para aplicarle otra función, esta se llama join, para que los junte. Justo la lista y a ver así lo evaluamos todo y ahí está, ¿no? Entonces este que era el codón TCA lo mutamos al codón GCA, ¿no? Simplemente mutamos la T por una G con esto. Bueno, esto tendríamos que hacerlo. Para empezar, aquí tendríamos que generalizar esto, ¿no? O sea, aquí tendríamos que meter las otras dos posibilidades. Con eso terminaríamos con todas las mutaciones posibles del primer elemento. Luego tendríamos que hacer todas las mutaciones posibles del segundo, todas las mutaciones posibles del tercero. Y luego todo eso correrlo para cada uno de los 61 codones, ¿no? Entonces, si lo vamos a hacer así, pues va a llevar mucho tiempo. Hay que ver cómo lo podemos hacer con un solo script, ¿no? Para no estar escribiendo varios de estos. Entonces, bueno, vámonos por pasos. A ver, vamos a tomar, a ver si podemos hacer aquí rápido. Todas las variaciones posibles. Y para el primer codón. ¿Okay? Pues vamos a empezar por el principio y vamos a tomar este, ¿no? El TTT. El primer codón que está en nuestra lista de codones. Y vamos a ver si podemos sacar de una vez todas sus posibles variaciones de este, ¿no? Bueno, entonces primero necesitamos
aquí como nada más lo cambiamos, nada más hicimos un cambio, pues obtenemos un solo elemento, ¿no? Si vamos a hacer todas, entonces tendríamos que guardar todas en una variable, ¿no? Pues vamos a poner una variable que inicialmente va a estar vacía, lo ponemos como una lista vacía, donde vamos a ir guardando todos los codones mutados. Entonces vamos a poder ponerle codon SNV, okay, de Single Nucleotide Variation, o variación de un solo nucleótido, para guardar aquí todos los que estén mutados, ¿no? Entonces lo ponemos como una lista vacía, si nos ponemos los corchetes. Y le podemos poner aquí también comentarios para que después sepan eh, para qué son todas estas cosas, ¿no? Entonces está simplemente una lista inicialmente vacía donde se guardan los codones mutados. Bueno, luego pues necesitamos, ahora aquí en este ejemplo, pues nada más tomé la T y la sustituí por la G, ¿no? Lo que quisiera aquí entonces es que aquí en vez de ponerle una letra específica, pues tendríamos un índice que corra por todo de las bases, ¿no? Para que me haga todas las sustituciones de una vez. Entonces vamos a hacerlo con un for. Ya le ponemos for el índice i que esté no, para aquí primero necesitamos, si quiero todas las variaciones del codón, entonces este primer índice más bien tendría que correr sobre los 3 elementos del codón, ¿no? Entonces aquí simplemente necesitamos una lista que tenga 3 elementos, ¿no? Entonces vamos a ponerle 0, 1, 2. ¿Okay? Que son las posiciones del codón. Le ponemos 2 puntos. Vamos a ponerle un comentario antes de darle enter. Este índice corre sobre los elementos del codón, ¿no? Ok. Luego ahora sí necesitamos uno que corra sobre las bases. Entonces le ponemos otro for, j in bases, nuestra variable de bases. Este va a ser un índice que corre sobre las bases. Oye, aquí me faltó el 2 puntos. Y luego entonces sí hay que poner todo esto de lo que hicimos acá. Entonces vamos a ponerle otra vez igual lista. Aquí no importa que sobreescribamos esta variable. Que nuestro codón nos haga una lista. En este caso el primer codón, que sería el elemento 0 de nuestra variable de codones. Codones 0. Pues esto toma el primer elemento y le aplica todas las variaciones, ¿no? Lo que sigue, ¿no? No nada más este comando, sino junto con los demás. Entonces tomamos el primer elemento, lo hacemos una lista, lo guardamos en una variable que se llama lista, lo quitamos con el lista.remove. Y aquí es donde tenemos que utilizar el índice
el primer índice que definimos, el I, ¿no? Porque es el que va a correr sobre los elementos del codón. Pues aquí le ponemos lista, que tome el elemento iésimo. Y aquí con este for, pues va a tomar primero el primer elemento, el segundo elemento y el tercer elemento, ¿no? Luego le quitamos el elemento iésimo y lo sustituimos por el elemento jésimo de las bases, ¿no? Este que está acá. Entonces le ponemos lista, punto, insert, y lo sustituye por j. En la posición donde estaba ahí, que ya quitamos, insertamos j. Y luego podemos poner esto de join, pero esto lo tenemos que guardar en nuestra variable que tenemos aquí vacía, nuestra lista, donde vamos a poner los codones mutados. Entonces aquí vamos a utilizar codon snp punto, y aquí la función para irlos guardando se llama append, que es justamente pues como no sé cómo se traduce, pero es como ponerlos, ¿no? Como un attachment, algo así. Append. ¿Y qué es lo que le vamos a poner? ¿Qué es lo que le vamos a añadir? Pues justo la lista ya unida. Entonces aquí le ponemos otra vez las comillas sin nada, punto, join, lista. Aquí ya no le ponemos ningún elemento a la lista, como acá. No está bien, así lista nada más, porque ya tenemos aquí todas las variaciones. Bueno, todo esto va dentro del for, dentro de los dos fors. Entonces aquí tenemos un ejemplo de donde tenemos fors anidados, ¿no? Esto se conoce como un for anidado. El que va en el exterior es el primer índice que se va a utilizar, ¿no? Entonces, para que sepan si está bien la sintaxis, entonces acá definimos el I, y ese es el primero que se va a utilizar, ¿no? Y el que va anidado, un for corriendo dentro de un for, es el otro índice que se ocupa después, ¿no? Entonces, este J aparece aquí. ¿Ok? Entonces, ese orden es importante, si no, no va a correr. Entonces, este primer índice corre sobre los elementos del codón. Nada más tiene 3 elementos. Toma cada uno de esos, lo quita, inserta el segundo índice que corre sobre los elementos de las bases, ¿no? Aquí pues vamos a tener redundancias seguramente porque no le estamos pidiendo que nos excluya si es el mismo, ¿no? Bueno, vamos a ver primero si corre y ahorita vemos cómo ponemos que nos excluya eso, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Para que entiendan cuál es la lógica del script. Entonces el primer for corre sobre los elementos del codón, luego tiene otro for anidado que corre sobre los elementos de la base, quita el elemento yésimo y lo sustituye por el elemento jésimo, ¿no? Entonces por eso aparece aquí primero el i, luego el j, que es el orden acá en el que están anidados. Luego simplemente los juntamos en una lista. Bueno, la lista más bien la juntamos en una tira. Aquí por eso tenemos las comillas, para que lo que estaba como una lista nos lo va a juntar como una tira. Y eso se lo añadimos, que es lo que hace esta función de append, a nuestra variable, a nuestra lista de codones mutados, que inicialmente pues estaba así, ¿no? Y bueno, entonces con esto acabamos con los fors. Entonces hay que regresarnos acá al principio para la otra instrucción, que es nada más que los imprime, ¿no? Para checarlos, que nos imprima ya la lista de codones mutados, el codón SLB. Bueno, esto se lo estoy quitando más para no tener ahí espacio sin ocupar. Entonces ya vamos a correr esta celda y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se supone que nada más tenemos que tener 9.
tenemos 3 de más. ¿Cuáles son? Estos 3, ¿no? Porque justo el primer elemento que tenemos es el TTT, ¿no? Y aquí nos lo está poniendo otra vez, y además 3 veces y entonces en realidad no está mutado, ¿no? Porque acabamos con el mismo con el que empezamos. Y lo que sucede aquí es que aquí no estamos excluyendo cuando sean iguales, ¿no? Simplemente le estamos diciendo que quite el elemento y lo sustituya por otro de las bases. Entonces, por ejemplo, aquí sustituye la T y la vuelve a sustituir por la T, porque pues a final de cuentas la T es un elemento de las bases, ¿no? Y luego el segundo elemento, pues también quita la T y la vuelve a sustituir por una T, ¿no? Porque todo esto está aquí dentro de estos elementos. Y luego el tercer elemento, que es una T, pues también lo vuelve a sustituir por una T. Entonces tenemos esta redundancia que no tendría que aparecer aquí. Bueno, entonces para que vean cómo tendríamos que modificarlo, lo que necesitamos es una línea de código adicional, o bueno, las que sean necesarias, para que antes de insertar el nuevo, que verifique si son iguales el que está quitando y el que va a sustituir, ¿no? Y decirle entonces a Python que si son el mismo, se lo salte, ¿no? Se vaya por las otras 3 bases y ya se no le haga nada. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, vamos a volver a escribir Podemos copiarlo y pegarlo todo para no estar escribiendo. Vamos a ponerle variaciones del primer codón sin repetición. ¿Ok? Porque si no, de hecho ni siquiera tenemos una variación, ¿no? Bueno, voy a copiar todo esto que ya teníamos aquí. Todo eso lo vamos a seguir usando. Y donde tendría que modificarlo es aquí, ¿no? Podríamos modificarlo después, ¿no? Creo que es más fácil modificarlo antes del remove. Sí, a ver, vamos a ponerlo así. Entonces aquí, después de que definimos la variable lista, vamos a utilizar un if, ¿ok? Para pedirle que compare los elementos, ¿ok? Entonces vamos a utilizar if y vamos entonces a indicarle que si el elemento yésimo de la lista, que definimos en la línea arriba, si la lista, el elemento i es igual al j, no es distinto al j, vamos a pedirle que sea distinto, ¿no? Vamos a forzarlo a que sea distinto. Y eso se hace con estos operadores, que creo que están en la lista que les puse del cheat sheet de Python, si no, chequenlo. Es simplemente un símbolo de admiración, un símbolo igual, y luego ponemos el índice J. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciéndole aquí con este operador del signo de admiración igual es que sean distintos este elemento, el elemento yésimo de la lista, con el elemento J que va a tomar de las bases. Tiene que ser distintos, ¿no? Porque si son iguales, nos pasa esto, ¿no? Entonces la T la sustituye por una T. Lo que queremos es que sean distintos. Pues aquí lo estamos obligando. Si estos son distintos, entonces ya continúa con todo lo demás, ¿no? Lo quitamos, insertamos el otro y lo metemos acá a la variable de codones mutados, ¿no? Si no se cumple esta condición del if, entonces ya no corre esta demás parte, ¿no? Y nos vamos a saltar estos, ¿ok?
Bueno, es para que se entienda entonces lo que estamos haciendo aquí. Y entonces, como este es otro comando, hay que ponerle aquí 2 puntos, darle enter, y lo que está abajo entonces también debe estar tabulado, ¿no? Hay que cambiarlo. Entonces aquí le damos enter. Vamos a poner, antes de darle enter, podemos ponerle una vez los comentarios. Esta es la condición para que no haya redundancia o no haya repetición, ¿no? Redundancia, está bien. Okay. Entonces acá tenemos, fíjense, como ya aquí ya tenemos este if, entonces lo que sigue tiene que estar tabulado aquí a donde nos los puso, ¿no? Podemos poner ahí cualquier letra más para que nos indique dónde hay que pararnos. Y todo esto hay que moverlo a ese tabulador, ¿no? Entonces lo podemos hacer así simplemente. Ahí está. Y pues ya nada más lo muevo hasta donde está el otro. Ok. El print está bien. Se queda ahí donde está. Pues evaluamos la celda. Y ahí está ahora sí, ¿no? Entonces, del primer codón, si simulamos una mutación por cada uno de sus elementos, pues vamos a obtener 9 posibilidades, como quedamos, porque hay 3 posibles mutaciones para cada uno de los 3 elementos del codón, ¿no? Pues son estas 9 posibilidades, y ya no está el TTT, ¿no? Que es con el que empezamos. El TTT, entonces, en principio, pues puede mutar a uno de estos 9, ¿no? ¿Okay? Entonces, la idea es esto, correrlo para los 61 codones, y luego de aquí fijarnos, por ejemplo, de estos 9, no todos son de stop, obviamente, ¿no? Y puede ser que ninguno. Estos 9 codones mutados hay que compararlos con los de stop y pedirle que se quede con esos, ¿no? Bueno, entonces suena medio complicado, pero realmente esta parte era la más complicada. Ya que sabemos cómo hacer esto, entonces ahora sí lo podemos generalizar, ¿no? Fíjense cómo lo podríamos hacer. Aquí entonces, aquí ya tenemos un índice para el codón, un índice para las bases. Aquí estamos fijos en el elemento 0. Ahora queremos que este elemento, en vez de quedarnos con este elemento fijo, corra por los 61 codones, ¿no? Pues aquí vamos a necesitar un tercer índice que aparecería antes del I y del J. Entonces tendríamos que poner otro for por acá arriba. Por ejemplo, un for para un índice K que corra por los 61 codones. Y entonces aquí ahora le ponemos un índice K y nos va a hacer de una vez para todos, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces para eso pues necesitamos una lista que nos haga una lista de 61 elementos. O sea, aquí como no sean 3, pues los puse aquí rápido, ¿no? Pero no voy a estar escribiendo del 0 al 60. Entonces, eso lo hacemos con range, que de hecho ya lo habíamos utilizado, ¿no? Esa función. La vez pasada, más que se los dije así rápido. Para crear listas numéricas rápidas. Por ejemplo, si vamos a ponerle print, lo pongo en una lista con los corchetes cuadrados, le pongo i para i esté en el rango, es esta función de range, 61, pues me va a imprimir los números del 0 al 60, ¿no? Por la forma como trabaja Python. Ahí está, ¿no? Entonces el índice adicional K que vamos a meter aquí, pues tiene que correr por todo esto, ¿no? Y así ya va tomando todos los codones, ¿no?
Aquí le ponemos codons K y K corre por todos estos, entonces ya tomamos los 61 codones. ¿Ok? Pues le podemos dar un nombre a esto o escribirlo así. Es mejor que le demos un nombre de una vez. Vamos a ponerle lista de codones o lista C igual a toda esta lista, ¿no? Entonces ponemos esta sin el print. Y ahí está, ¿no? Y entonces ahora sí podemos hacer las mutaciones de todos los codones, ¿no? De todos los codones. Este lo seguimos ocupando. Cópialo y pégalo. La variable donde los guardamos. Y luego necesitamos, primero, bueno, vamos a usar todos estos, pero ahorita los vamos copiando y pegando según los necesitamos. Como les decía, entonces acá va a aparecer primero el índice K, entonces es el primer for que necesitamos, ¿no? Ese sí vamos a escribirlo. K. Y este lo tomamos de la lista que acabamos de crear, esta list C. Y vamos a ponerle, este es el índice que corre sobre todos los codones, ¿no? Y luego aquí entonces, ahora sí necesitamos todo lo demás. Vamos a copiarlo y pegarlo así, a ver si nos deja la tabulación, si no vamos a tener que ponerla a mano desde aquí todo esto. Bueno, no me la respeto aquí, entonces esto lo tengo que cambiar. Muévanlo acá. Ya tenemos los tres fors anidados. Y acá entonces también estamos otro tabulador para lista y el if. Lista, if y un tabulador más para esta parte, esta última parte. Y ahora sí, ¿no? Bueno, aquí no le puse comentario, tengo que ponerle. Aquí es donde guardan los codones modificados, ¿no? Y lo único que tenemos que cambiar aquí es este, ¿no? Aquí estamos con el elemento 0, donde vamos a poner el índice K, que corre sobre los 61 codones, ¿ok? Bueno, y en realidad, pues aquí podríamos cambiar las letras, ponerle I, J y K, para que se vea bonito, y aquí tenemos que cambiarle I, J y K, ¿no? Pero como así lo teníamos originalmente, entonces para ya no modificarlo más, simplemente le añadí aquí el índice K, ¿no? La idea es la misma que teníamos, entonces ahora tenemos tres fors anidados más un if, ¿no? Pues igual que antes, el primer for, el índice del primer for es el primero que tiene que aparecer, primero el K, luego el I, luego el J, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. Ese list Z se puede como que reducir nomás dejándolo, por ejemplo, for K en list range y Ah, luego codons, ¿no? sí. O sea, podemos dejarlo así. Aquí nada más le puse este nombre para que no sería tan largo, digamos, pero incluso podrías dejar toda la instrucción así, ¿no? Y dejarlo así. ¿Ok? O hacer lo que corra. No, si es, así está bien, por aquí ya le pusimos el índice va a correr, va a tomar el elemento késimo de los codones, ¿no?
¿sí? Entonces puedes dejar toda la instrucción y en vez de ponerle list C, pues nos pones que te haga ahí una lista, ¿no? Sí. Es simplemente para no escribirle tanto, ¿no? Pero puedes dejar toda la instrucción. Para tener más compacto el código. Todo esto, pues lo guardamos en una variable y ya nada más pongo aquí el nombre de la variable. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces, pues vamos a ver si ya con esto corre o no. Ya podemos evaluar nuestra celda y ahí está, ¿no? Entonces, en principio, estas son todas las mutaciones posibles, ¿no? Posibles en cuanto a justo a las posibilidades, ¿no? Como les decía, no necesariamente pues vamos a tener estas mutaciones biológicamente, ¿no? Pero en principio estas son todas las posibilidades, ya no hay más, ¿no? Quitando los codones de stop, obviamente, ¿no? Podría ser que incluyamos los codones de stop, pero como los quitamos desde un principio, entonces estas todas las mutaciones posibles quitando los codones de stop, ¿sí? ¿Fue Vamos a ver. puedes subir tantito más a la instrucción anterior? Sí, sí, ahí, Sí, ahí. Ah, ya, gracias. ok. Chequen cuántos son, nada más para ver. Pónganle length y a ver cuántos les dan. En principio, ¿cuántos tendrían que ser? Si cada codón nos lleva 9 mutaciones posibles y tenemos 61 posibilidades, pues tendríamos que tener 61 por 9, ¿no? Y si eso lo checan, ¿cuánto da 9 por 61? Son 549, ¿no? Pues aquí tendríamos que tener 549 codones mutados, ¿no? De hecho, sí es lo que da, profe. Entonces está bien, ¿no? Ya tenemos todas las posibilidades sin la redundancia, ¿no? Que le quitamos. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces una vez que tenemos todas las mutaciones posibles, ahora hay que ver de todas estas cuáles son de stop, ¿no? O sea, todos estos hay que compararlos y ver nada más cuáles son los de stop. Eh, entonces podemos modificar el código. Este mismo que ya teníamos. Vamos a ver si queda así. Pues copien y ahorita vemos si lo podemos modificar, ¿no? Para quedarnos nada más con los posibles mutaciones que llevan a stop. Bueno, esto pues ya es información que podría ser útil en algún momento, ¿no? Aquí tienen todas las posibles mutaciones de los 61 codones que no son de stop, ¿no? Entonces ahí lo dejamos. Podremos, bueno, lo tenemos aquí guardado en esta variable de codones NB, por si lo necesitamos, pero ahora vamos a quedarnos nada más con los de stop. O sea que vamos a cambiar de mutaciones puntuales que llevan a codones de stop nada más, ¿no? Para empezar. Entonces ahora sí vamos a cambiarle a para no sobreescribir los que ya tenemos acá. Las 541 posibilidades. Ahora vamos a ponerle codon, vamos a poner nada más stop, ¿no? Sí. Y lista donde se guardan los codones mutados. Pues sí, esto lo dejamos así.
Por acá necesitamos todo esto mismo. Hasta este de las bases. Y luego entonces, ¿qué necesitaríamos aquí? O sea, ya que tenemos todos estos, lo que tendríamos que hacer es compararlos con la lista donde tenemos los codones de stop, ¿no? Que es una lista con 3 elementos nada más, que la teníamos por acá, ¿no? Esta que le puse ese codons, ¿no? Entonces ahora vamos a necesitar otro índice que corra por este conjunto, por esta lista, ¿no? Vamos a necesitar un índice más. Bueno, entonces aquí ya tenemos el A y J, vamos a ponerle L, y entonces esto tendría que ir, creo que sí es hasta el último, entonces vamos a ponerlo después del J, después de este for, le damos Enter, y acá vamos a poner otro for. Vamos a tener 4 fors aliados. L, este va a correr en la variable de los codones de stop, ese codons. Entonces aquí vamos a ponerle índice que corre sobre los codones de stop. No hay que mover todo el tabulador de lo que está abajo. Profe, ¿y después de ese codo no lleva 2 puntos? Sí, sí lleva 2 puntos, si no, no va a funcionar. Gracias, ahí está. Cuando le damos enter aquí, vamos a mover estos. Ahorita vemos qué le pasa a este. Entonces, esa es la lista. Eso está bien. Luego necesitamos el if también. Y acá hay que darle otro tabulador después del if. Entonces quitamos el elemento yésimo, sustituimos el jésimo. Aquí ya le estamos obligando a que sean distintos. Y entonces acá, es hasta acá el último donde tenemos que modificar Pues para empezar, aquí después de donde ya insertamos el jésimo, hay que hacer otra comparación. ¿Ok? Una vez que insertamos esto, lo siguiente es simplemente unirlos y mandarlos acá a nuestra variable, ¿no? Pero ahorita ya los tenemos eso, los codones SNB. Ya no queremos eso, sino ahora queremos que lo compare con la lista de los codones de stop. Entonces vamos a utilizar otro de estos, ¿no? Sí. Ah, no, aquí nada más pedimos que sea igual, ¿no? Entonces vamos a utilizar otro if. Después de esta última lista de i.insert i, j, vamos a darle enter y vamos a ponerle if. Entonces aquí sí vamos a ponerlo como una tira. Join. Una vez que vimos la lista. Y aquí vamos a pedirle que el codón que nos da sea justo igual al codón de stop, ¿no? A un elemento del codón de stop. No que sea distinto, sino que sea igual. Donde ponemos el operador para obligarlo a que sea igual, son 2 signos igual nada más. Entonces, este de acá es para que sea distinto, es un signo de desigualdad. Este de acá es para que sean iguales, ¿no? Si
Una vez que juntamos en una lista, resulta que este es igual a un elemento de la lista de codones de stop, entonces nos quedamos con ese. Si no es igual al elemento de la lista de codones de stop, pues lo desechamos, ¿no? ¿Okay? Nos quedamos con el codón que junto aquí, no con el de stop, pues ese ya sabemos que de stop nomás hay 3, ¿no? Entonces aquí vamos a cambiarle se lo ponemos a nuestra nueva lista de codones de stop, punto append, y aquí como ya los juntamos, bueno, ya lo juntamos, pero no queremos el que juntamos, sino queremos del que venía. A ver si se entiende esto que les digo. Del elemento késimo de codones del que venía, ¿no? Pues acá le ponemos codons. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es guardar los codones que son susceptibles de mutar a un codón de stop, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y bueno, acá después de este if, aquí necesitamos otros 2 puntos, enter, y cambiar la última tabulación para y acá que nos imprima ahora estos de codon stop. Ok, entonces espero que se entienda la idea. Aquí hay que ponerles también un comentario. Condición para que el codón mutado sea de stop, ¿no? Bueno, entonces fíjense, lo que hicimos simplemente fue modificar lo que ya teníamos. Una pregunta, profe. Sí. Ahí, por ejemplo, en ese último if donde está el join lista, ¿no sería lo mismo si pusiéramos lista entre corchetes y similar a L? ¿Podría ser lo mismo? Es que entonces te lo va a tomar de acá, de este de aquí, pero este de aquí es el que unimos después de que sustituimos uno de los elementos, ¿no? O sea, acá, aquí primero quitas el elemento iésimo, metes el jésimo y los vuelves a juntar en una tira, digamos. ¿Sí? Y ya lo comparas con los de aquí. ¿Okay? Si no te los, o sea, sí va a correr el código, pero no te va a hacer la comparación con la sustitución, sino antes de la sustitución de lo que está aquí en la lista, ¿no? ¿Sí? A ver si se entiende. Entonces, todo esto es para tener otra vez todas las posibles mutaciones, ¿no? Igual que ya lo habíamos hecho. Lo que hicimos, bueno, ahora ya no guardamos todas las posibles mutaciones, sino todas esas posibles mutaciones las comparamos con la lista de 3 elementos de codones de stop, que es este índice L adicional que le estamos poniendo. Y si coincide, nos quedamos con el codón del que viene, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas son todas las posibles mutaciones. Aquí, pues hay varios codones de stop. Lo que estamos haciendo con esto, entonces, es ya no vamos a imprimir a todos estos, sino los codones originales, justo que pueden cambiar a un codón de stop, porque aquí ya lo estamos obligando a que coincida con por una mutación puntual. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces vamos a ver si funciona o no. Y ya son muchos menos, ¿no? ¿Cuántos son de estos? Vamos a ponerle también codon stop. Son 22 elementos. Ok.
Aunque es posible que aquí también tengamos repetición, ¿no? Ahorita vemos. Que estén algunos repetidos, por ejemplo este, ¿no? El TCA, acá tenemos otro TCA. Ok, bueno, entonces la finalidad de todo esto es que estos son los codones que pueden convertirse en un codón de stop por una mutación puntual, ¿no? Por ejemplo, aquí al TTA, ¿qué tendría que pasar para convertirse en uno de estos? ¿Dónde estaban acá? Y puede ser que haya más de una posibilidad, ¿no? El TTA entonces se puede convertir en un TAA si el segundo elemento muta de A a T, ¿no? O al revés, de T a A. Sí. Entonces, si el segundo elemento de este codón, la T la cambiamos por una A, pues no, acabamos con una mutación que nos da un codón de stop, ¿no? Eso interrumpiría la traducción, por ejemplo, ¿no? Esto sería la importancia de saber cuáles son los codones susceptibles de mutar a un codón de stop, porque interrumpiría la traducción. Esa mutación puntual llevaría a una interrupción en la traducción, ya que no tengamos proteínas funcionales, ¿no? Entonces, si esta T muta A, pues cambia un codón de stop, ¿no? Y así entonces el resto son los que se pueden convertir en un stop por alguna mutación puntual de alguno de esos tres elementos. Bueno, ahora lo único que quiero es quitarme esta redundancia de aquí y eso ya lo podemos hacer muy fácil. Vamos a copiar todo esto otra vez. Para esto vamos a utilizar la función que les decía, bueno, no es una función, sino uno de los elementos estos de Python que se llama diccionario, ¿no? Que también les pedí ahí que revisaran. Entonces, vamos a dejar todo el código como estaba. Simplemente vamos a poner aquí mutaciones que llevan a codones de stop sin repetición, ¿no? Digamos que este es el código final para obtener todos los posibles codones que pueden mutar a un codón de stop. Sin repetición. Y todo esto está bien. Acá simplemente antes de imprimirlo, lo modificamos. Entonces escriban acá. Antes del print, igual hasta el principio. O sea, aquí esto ya no tiene que estar tabulado. Vamos a reescribir nuestra variable de codones de stop. Aquí ya está llena con los 22 elementos, pero vamos a quitar los que son redundantes. Simplemente le ponemos que esto sea igual a una lista de. Aquí vamos a aplicarle esta de diccionario. Póngale dict. Punto. From keys. Codon stop. Ahorita les explico qué es todo esto. Y esto es simplemente para quitarnos la redundancia. Redundancia. Tomando los valores como llaves. Bueno, si ya checaron esto del diccionario, entonces una llave puede llevar a distintos valores, pero las llaves no pueden estar repetidas. Es la idea del diccionario, es casi como si fuera una función en el sentido matemático. Entonces aquí los valores los estamos tomando como llaves, entonces nos quita la repetición. Vamos a ver si funciona. Y ahorita vemos de dónde viene eso. Porque de hecho ahorita vamos a hacer el diccionario de una vez. Entonces evaluemos esto.
Y nos quitó, parece que sí, ¿no? Entonces, ahora ¿cuántos tenemos? $18. Está bien, entonces, pues, ¿qué información tuvimos de esto? De los 61 codones que no son de stop, solamente 18 son susceptibles de mutar a un codón de stop que interrumpiría la traducción por efecto de una mutación puntual. ¿Ok? Y esos 18 codones que pueden mutar a un stop son estos que están aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esa información, así podemos construir un diccionario que nos haga eso. ¿Ok? Bueno, nada más porque les iba a decir rápido de esto que les había puesto acá. Creo que está aquí, ¿no? Esta información sobre los diccionarios, cómo funcionan en Python. Es simplemente un diccionario, es un conjunto de objetos clave-valor, ¿no? Como dice aquí. O sea, a cada clave le vamos a asignar un valor. ¿Sí? Y la forma de escribirlos es así entre estas llavecitas. La clave va primero, luego 2 puntos y luego el valor, ¿no? Sí, clave 1, 2 puntos, valor 1, así entre comillas. Clave 2, 2 puntos y el valor, ¿no? O sea, y le llamamos a esto un diccionario porque cuando llamamos la clave 1, nos devuelve el valor 1 y así, ¿no? ¿Okay? Entonces, por eso las claves no puede haber claves duplicadas y estas no cambian, ¿no? O sea, tienen que ser únicas y ya no cambian nunca. Los valores, pues ahí sí podemos asignarle el valor que queramos a la clave que queramos, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, la clave 2, pues también podrá ser el valor 1 y así, ¿ok? Pues lo que estamos haciendo aquí con este código es simplemente obligarlo a que las claves sean los valores y por lo tanto nos quita los que están repetidos, ¿no? ¿Ok? Nada más. Pero además vamos a utilizar un diccionario entonces para tener guardado una base de datos, digamos, como si tuviéramos ahí un diccionario que nos diga el codón que es susceptible de mutar y a cuál es la mutación que sucede y a cuál codón de stop cambia, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, eh, bueno, acá les voy a poner esta parte para ahorrar tiempo, se los voy a pasar. Y no está escribiendo nada, por tanto, copien y peguen este código así como está, a ver si no se fastidia el formato. La idea es la misma de lo que hicimos hace rato, simplemente esto es para justo lo que dice aquí, ¿no? Crea una tabla con información de todos los codones que son susceptibles de cambiar a un stop por una sola mutación puntual, ¿no? Entonces, fíjense, lo único que cambié aquí es que ahora estoy tomando esto, el índice K está corriendo es una lista de 18 elementos que son los 18 de estos codones susceptibles de mutar. El I es el mismo, corre sobre los elementos del codón, J corre en las bases y L en los 3 elementos de los codones de stop. ¿Okay? Bueno, acá lo que estoy cambiando es que ahora tomo estos 18, tomamos estos, por eso tiene el índice K, los hacemos lista como siempre, quitamos el elemento yésimo, le añadimos el jésimo, los volvemos a juntar, y acá simplemente le pido que me imprima cuál es el codón, o sea, cuál de estos elementos, de estos 18 susceptibles de cambiar, que me imprima cuál es el codón de stop al que cambie,
Esto es para que me dé la posición del codón. Y le estoy añadiendo uno simplemente para que tenga la numeración usual y no la de Python, ¿no? O sea, para que me diga si es el elemento 1, 2 o 3 y no me lo ponga como 0, 1, 2, ¿no? Y acá, ¿cuál es el codón? El elemento que cambió y a cuál se fue, ¿no? Entonces, vamos a imprimirlo para ver, vamos a correrlo para que sea más claro. Esta es la información que nos da, ¿no? Esto es lo que les decía. Nos dice, este codón puede convertirse en este codón de stop si el segundo elemento sucede una mutación de T a A, ¿sí? Entonces, es como el primer ejemplo que les decía. Si esta T muta A, que es el segundo elemento del codón, entonces se convierte en el codón de stop TAA, ¿ok? Y bueno, el TTA también puede cambiar en un TGA, ¿no? Entonces, este mismo TTA, si el segundo elemento, la T cambia a G, pues se convierte en este, ¿no? ¿Ok? Entonces acá ya tenemos toda la información de lo que puede suceder aquí. Estos son los codones originales que son susceptibles de cambiar a un codón de stop, ¿ok? La segunda columna son los codones de stop a los que se convierten, por eso aquí está la L. Acuérdense que el índice L corre sobre los codones de stop. La tercera columna es el, no la puedo seleccionar aquí. La tercera columna es el elemento del codón original que muta, por eso que hasta es esta. Y como les decía, simplemente le sumé 1 para que me lo pongan la numeración estándar, porque en Python empieza en 0. O sea, nos dice cuál es el elemento del codón susceptible de mutar. Y la última columna, que es esta instrucción, nos dice cuál es la mutación que se tendría que dar, ¿no? En este caso, la T cambiaría a A. ¿Ok? Entonces, es un poco redundante esta información de la tercera y la cuarta columnas, pero es para tenerlo así completo, ¿no? Pues, por ejemplo, este de acá, el TGC, la tercera posición, si la C cambia a, pues este se convierte en el codón de stop TGA. ¿Ok? Y con toda esta información, entonces podemos construir un diccionario como este de aquí, donde pongamos la clave, va a ser el codón susceptible de cambiar a un codón de stop, y el valor pues va a ser el codón de stop al que se convierte. ¿Ok? Bueno, y pues para crear el diccionario hay que escribir, esto es algo pesado, entonces lo voy a pasar de una vez. No es muy complicado, pero lleva algo de tiempo. Nada más chequen después con calma que esté bien. O sea, toda esta información que está aquí la voy a pasar en este formato del diccionario de Python, entre llaves, con clave, 2 puntos y luego el valor, ¿no? Bueno, eso ya lo había escrito para ahorrar tiempo. Entonces se los paso ahí. Es simplemente un diccionario con esta información que tenemos acá en la tabla anterior. Le puse el nombre, le puse MUDIC de mutación. Acá pueden poner el nombre que quieran a su diccionario. Luego las llavecitas y todo lo puse así hacia abajo, ¿no? Para que sea más fácil de leer. Entonces acá están los 18 codones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿ok? Que son estos elementos, porque aquí acuérdense que un solo codón como este puede mutar a 2 de stop distintos, ¿no? Son los 18 elementos de los codones susceptibles de mutar. Esas son las claves y los valores son las posibles mutaciones. Bueno, acá en este ejemplo así genérico, nada más tienen aquí un solo valor, ¿no?
aquí el valor que le estoy poniendo es una lista a su vez, ¿no? Por eso están acá entre corchetes. Entonces, por ejemplo, el TTA, hay dos posibilidades, ¿no? Que mute a un TAA si la segunda posición cambia a, o que mute a un TGA si la segunda posición muta a un G. ¿Okay? Pues aquí ya no estoy poniéndole esto de cuál es el que muta porque ya está aquí la posición, ¿no? Pues aquí ya nos vamos, la segunda posición pues es un T, si el T muta a, se convierte en este, ¿no? La segunda posición es un T, si el T muta G, se convierte en este codón de stop, ¿ok? Revisen que esté bien de acuerdo con esta tabla y con esto ya tendríamos nuestro diccionario de todas las posibles mutaciones que llevan a un codón de stop, ¿no? Todos los codones susceptibles de mutar a un codón de stop, en qué posición está la mutación y a cuál codón de stop se convierte, ¿no? Es lo que nos diría este diccionario. Bueno, lo evaluamos y lo podemos checar, por ejemplo, si escribimos mu int vamos a aplicárselo al CGA o al C, sí, bueno, al CAG. Es uno de los posibles. CAG, sí. Y entonces nos dice, este codón puede mutar a un TAG si la primera posición se cambia a una T, ¿no? ¿Okay? Es la utilidad de este diccionario, digamos. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, todavía no acabamos. Tendríamos esto. Ahora hay que aplicárselo a una secuencia real para ver cómo funciona. Eso ya es más o menos rápido. Pero vamos a dejarlo para la siguiente clase, ¿no? Entonces ahorita nada más revisen que esté bien aquí, o sea que asegúrense que entienden bien esta parte y revisen que el diccionario esté bien escrito de acuerdo con la información de esta tabla, ¿no? Porque si aquí tiene algún error, pues ya todo va a estar mal, pero o sea, ya hay que tener cuidado a la hora de escribir el diccionario, porque esto sí se tiene que hacer así a mano, capturarlo a mano. Nada más hay que ver que coincide con esta tabla y la siguiente clase entonces vemos cómo se lo aplicamos una secuencia y lo automatizamos, ¿no? O sea, por ejemplo, que el usuario meta la secuencia, así como lo hicimos para la traducción. Metemos el archivo de la secuencia en FASTA y nos devuelve un archivo de texto con todas las posibles mutaciones que pueden llevar a una interrupción de la traducción, ¿no? ¿Okay? Que sería simplemente aplicarle nuestro diccionario a la secuencia. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí y lo terminamos la siguiente semana. ¿Okay? Sí, profe. Entonces la tarea